Bueno, pues nada, buenas tardes. Creo que está pasando la hoja de firmas. No sé por dónde estará, pero si podéis, por favor, firmar todos y todas. Ya sabéis que es necesario llevar este control de asistencia a los cursos de doctorado. Bueno, pues la sesión de hoy, como sabéis por el programa, lleva por título Estéticas de la masculinidad, de la feminidad y de los estadios sexuales intermedios. Espera, voy a poner el micrófono para que el audio entre. A ver si conseguimos que entre razonablemente bien, porque para el grupo... Se va a grabar la sesión para el grupo de investigación, que intenta en la medida de lo posible pues, grabar todas las sesiones, pero no se está retransmitiendo en directo por ningún sitio. Quedará colgada pues cuando quede, ¿vale? Vamos a ver si conseguimos, tenemos hasta las 6, si conseguimos que nos quede un ratillo para el debate. Decía que el título de la sesión de hoy es Estéticas de la masculinidad, de la feminidad y de los estadios sexuales intermedios. Esto de los estadios sexuales intermedios pues remite a la teoría de Hirschfeld, como comentaremos un poco más adelante. Yo digo como campo de batalla en la Alemania de entreguerras. Todos y todas sabéis, obviamente, que este periodo de entreguerras, esta República de Weimar, pues reclama ahora como una atención especial por la enorme cantidad de paralelismos que cabe trazar con la situación contemporánea, ¿no? Incluso si exagerásemos un poco, podríamos casi decir que quizá vayamos como por 1931, una cosa por el estilo, ¿no? Y quería plantear la sesión sobre este asunto porque, bueno, de los múltiples paralelismos que se tienden a encontrar, no es al que más importancia se le suele dar y, sin embargo, yo creo que es un eje de conflicto absolutamente crucial, el de la cuestión de las identidades de género. El campo de batalla que se produce en torno a la cuestión de las identidades de género en la República de Weimar es absolutamente decisivo y, sin embargo, queda en gran medida eclipsado por otros ejes de conflicto, por ejemplo, obviamente el que opone al fascismo con el comunismo o todos estos ejes de conflicto que, en definitiva, tienen expresión política directa. Pero esto no los convierte automáticamente en más relevantes o no convierte en inexistentes otros ejes de conflicto, como vamos a intentar ver, tan importantes como es el de la construcción de la identidad de género, sobre todo en torno a lo que se denomina la nueva mujer, la mujer moderna, la mujer liberada. Esto se convierte en un campo de batalla absolutamente decisivo. Y para introducir la cuestión quería comenzar leyendo algunos textos que yo creo que nos dan una mínima panorámica del tipo de problema que queremos comentar, ¿no? El primer texto que quería leer es de Stefan Zweig, al que, por supuesto, conoceréis todos y todas, del libro de El mundo de ayer, que sabéis es su autobiografía, la escribe poco antes de suicidarse en Brasil, tiene un tono ya como mucho más pesimista y echa una mirada retrospectiva a lo que fue este Berlín y es una mirada verdaderamente amarga, ¿no? Plantea que se habían alterado todos los valores y no solo los materiales. La gente se mofaba de los decretos del Estado, no respetaba la ética ni la moral. Berlín se convirtió en la Babel del mundo. Bares, locales de diversión y tabernas crecían como setas. Lo que habíamos visto en Austria resultó un tímido y suave preludio de aquel aquelarre, ya que los alemanes emplearon toda su vehemencia y capacidad de sistematización en la perversión. A lo largo de la Kunstverstanden se paseaban jóvenes maquillados y con cinturas artificiales, y no todos eran profesionales. Todos los bachilleres querían ganar algo, y en bares penumbrosos se veían secretarios de Estado e importantes financieros cortejando cariñosamente, sin ningún recato, a marineros borrachos. Ni la Roma de Suetonio había conocido unas orgías tales como lo fueron los bailes de travestis en Berlín, donde centenares de hombres vestidos de mujeres y de mujeres vestidas de hombres bailaban ante la mirada benévola de la policía. Con la decadencia de todos los valores, una especie de locura se apoderó precisamente de los círculos burgueses, hasta entonces firmes conservadores de su orden. Las muchachas se jactaban con orgullo de ser perversas. En cualquier escuela de Berlín se habría considerado un oprobio la sospecha de conservar la virginidad a los 16 años. Todas querían
Todas querían poder explicar sus aventuras y cuanto más exóticas mejor. Este es el diagnóstico, ya digo, que hace entre el 39 y el 41 un autor, digamos, un libre pensador. ¿Sabéis quién es Stefan Zweig? Obviamente, pues es un libre pensador, un liberal íntegro, de espíritu abierto, progresista. Quiero decir que en el 29 había sido uno de los grandes defensores de la mujer moderna, ¿no? Había hablado de la maravillosa emancipación que eso representaba, su libertad, su independencia. Es muy curioso un libro que se publica en 1929 con el título de La mujer del mañana, cómo nos gustaría que fuese. También es curioso que en este libro solo escriben hombres. Pero ya digo, es una serie de autores más o menos relevantes o populares del momento en los que escriben pues, las inquietudes que les genera la irrupción, el surgimiento de esto de la mujer moderna, de la mujer liberada, ¿no? Es aquí donde el propio Stefan Zweig plantea, ya digo, una acalorada defensa de la emancipación y de la liberación que esto supone, pero, ya digo, otro conjunto de autores pues lo plantean como con mucha más inquietud, vamos a decirlo así, ¿no? Desde luego se repiten tópicos del tipo pues que la mujer del mañana tiene que ser poco intelectual, que se está pasando de intelectual, que en realidad tiene que atender más a sus impulsos, a sus instintos, en fin, esta cuestión maternal o lo que sea. O, por ejemplo, Engelbrecht, que es comunista, que en el 29 ya se había desilusionado un poco de la Rusia bolchevique, pero plantea con verdadero estremecimiento lo que está ocurriendo con la mujer moderna, ¿no? Dice, las consecuencias simplemente eróticas de lo que conocemos como emancipación han sido eminentemente negativas. La inseguridad que el hombre siente frente a la mujer ha llegado a ser prácticamente insoportable. En nuestros días, cuando un hombre sale con una mujer, nunca sabe en qué terminará la cosa. Aunque intuya la presencia de un deseo sexual claro e intenso, nunca sabe hasta dónde llegan sus encantos, si provoca un deseo fugaz tan solo o si su capacidad de fascinación va más lejos. ¿No? Vemos, por decirlo así, un universo como de inquietud en torno al surgimiento de esta mujer moderna, que claro, si detectamos este tipo de inquietud en autores como Engelbrecht o como el propio Zweig en el 39, pues claro, no queremos ni imaginarnos el tipo de inquietud que esto genera entre los nazis. Quiero decir, el tipo de inquietud que genera en una persona, por ejemplo, como Goebbels, ¿no? Hay un libro maravilloso que se llama El café sobre el volcán. Os lo recomendaría vivísimamente, porque es una especie de recorrido por toda la República de Weimar, por toda la historia de la República de Weimar, desde, por decirlo así, desde la crónica de lo que ocurre en un café en concreto, en un café que es el epicentro de artistas, de escritores, ahí pasa Einstein, Zweig, quiero decir, es el Roman Einstein Café. Es un libro verdaderamente espectacular para hacerse cargo, ya digo, de el tipo de personajes que circulan por allí. Y en este libro cita una novela de Goebbels, que escribió en su juventud, donde retrata el ideal de mujer que defiende, ¿no? Es una novela de juventud, ya digo, que se la publican después, cuando ya es ministro de propaganda del rey, y es un libro que mezcla pues autobiografía, ficción, y que revela el germen de la ideología del autor, algunas de sus convicciones, por ejemplo, lo que respecta al sexo femenino. Al inicio del libro, cuando el protagonista y alter ego de Goebbels va a estudiar a Heidelberg, se enamora de una joven llamada Hertha. Una mujer maravillosa, silenciosa y recatada, de cabello rubio trigueño. Pero claro, a Goebbels le enfurece que estudie, lo considera escandaloso, y cita la novela. La mujer tiene la misión de ser bella y traer niños al mundo. Esto no es tan primario ni tan anticuado como suena. El ave hembra se acicala para el macho y empolla los huevos para él. A cambio, el macho se ocupa de la comida y ahuyenta a los enemigos.
Claro, Herta le dice, bueno, esa es una posición extraordinariamente reaccionaria. Y Goebbels contesta, ¿reaccionario? Eso es un cliché. Odio a las mujeres que hablan en voz alta, que siempre están entrometiéndose en todo sin entender nada. Se olvidan entonces de lo que es su verdadera tarea, educar a los niños. Si lo moderno significa lo innatural, si es la corrupción de las costumbres, la podredumbre de la moral y un continuo deterioro, entonces soy reaccionaria a conciencia. Bueno, digo, nos hacemos más o menos una idea del tipo de inquietud y de la centralidad de la inquietud, de la centralidad de la inquietud que representa este surgimiento, ya digo, este surgimiento de la mujer libre, de la mujer emancipada, de la mujer moderna, que en cierto modo es personificación del espíritu de Weimar. La mujer moderna, ya digo, magistralmente representada en la película de Cabaret del 72. No descubro ningún secreto, si digo que es una auténtica obra maestra. A ver si podemos a lo largo de la sesión ir comentando algo de la película. Es decir, es este tipo de mujer que ya digo que se convierte en el símbolo por excelencia de la revolución sexual en la década de los 20, que es una mujer, pues eso, de pelo corto, que fuma, que bebe, que es sexualmente libre y completamente desinhibida, que carece por completo de instinto maternal, es decir, que no forja su identidad en torno a la maternidad. Esto desde luego, Sally Bowles, bueno, no sé si recordáis la película, ¿no? O sea, quiere decir que decide finalmente pues abortar ante la remota posibilidad de conseguir un contacto que le permita promocionar artísticamente en alguna medida. Es decir, una mujer que da muchísima más importancia a su carrera profesional, a su independencia, a su carrera en la medida de lo posible artística, que vive día a día, que vive día a día en la medida en que, como dice Sally Bowles, pues de la cuna a la tumba hay un recorrido muy corto, ¿no? Claro, si recordáis, la película comienza y termina con esta imagen de Otto Dix. Otto Dix está, digamos, obsesionado por la mujer moderna. Aquí pues representa a Sylvia von Harden, que es bueno, ya digo, es la escena de apertura, la recreación de esta escena es tanto la apertura como el cierre de la película. Pero ya digo, es uno de los personajes que desde luego pasan por el Romantic Café. Junto, por ejemplo, pues a Anita Berber, también representada por Otto Dix, que es una célebre bailarina, actriz, modelo, escritor. Es uno de los símbolos eróticos de la época, ¿no? Uno de los símbolos, es una especie de sacerdotisa de la depravación, ¿no? Su obra estrella se llama Danzas del vicio, del horror y del éxtasis. Claro, este es el Romanitzer Café. Quiero decir, este es el Romanitzer Café, no es ninguno de los cabarets, no es el Salomé, no es el Dorado, no es ninguno de los cafés específicamente de travestis o de homosexuales, quiero decir, es el Romanitzer Café y de todas formas forma parte de ese espíritu, pues por decirlo así, una profunda experimentación sexual, una intensa ambigüedad, un compromiso con la exploración, con la transgresión de los roles, con la transgresión de las identidades, como nos decía Sveig, hombres que se visten de mujeres, mujeres que se visten de hombres, una estética muy comprometidamente andrógina. Ya digo, hay otros, andrógina, transgresora, y comprometida con la experimentación sexual, ¿no? Por ejemplo, Ruth Lansdowne se convierte pues algo así como con el icono del estilo andrógino, ¿no? O sea, y pues defiende de una forma muy militante su bisexualidad. Igual que René Sintenis, pues también es un prototipo, por decirlo así, pues de mujer que está lejos de ser el ideal de la mujer alemana, el ideal de la madre alemana. No, es una mujer pues enormemente corpulenta, ya digo, muy caracterizada por esta estética de pelo corto. Claro, nos encontramos en una situación en la que, como es lógico, los efectos que ha producido la incorporación de la
de la mujer durante la Primera Guerra Mundial, la incorporación de la mujer a responsabilidades laborales o acceso al mercado laboral en definitiva, pues hace que fundamentalmente las mujeres urbanitas se nieguen por completo a quedar relegadas de nuevo a ese papel de amas de casa, de niñeras, de devotas feligresas, y reclaman, digamos, un papel mucho más activo en la sociedad, ¿no? Es decir, la guerra obviamente ha tenido muchos efectos aparte de ese, ha socavado profundamente la confianza en la autoridad, ha introducido, por decirlo así, la presencia evidente del carácter efímero de la vida. Es decir, la vida, como decía, ya digo, en Cabaret, pues es que el camino entre la cuna y la tumba es un camino muy breve y hay que aprovecharlo. Ese aprovecharlo pasa con carácter absolutamente central por la reivindicación del propio cuerpo, de los propios placeres, de los disfrutes. En este sentido se enmarca de una forma nítida toda la lucha contra la ley del aborto de 1870. Sabéis que finalmente es parcialmente reformada en el 27, pero es un motivo, por decirlo así, de intervención muy intensa en el que participan, ya digo, mujeres tan importantes como Kate Colville, que bueno, o sea, que decir que publica este cartel que genera como un enorme escándalo, ¿no? Contra la ley del aborto. Lo publica en el 24, siendo ya miembro de la Academia de las Artes de Prusia. Es la primera mujer que es miembro de la Academia de las Artes de Prusia. Implica, en todo caso, una impugnación muy intensa al modelo tradicional de feminidad, fundamentalmente en lo relativo a la función social de la sexualidad. Es decir, mujeres que deciden no quedar subordinadas y que sus cuerpos no queden subordinados pues ni a los intereses de la patria, ni a los intereses del Reich, ni si cruzamos nos vamos a la Unión Soviética, ni a los intereses de la revolución. Digamos, es un compromiso muy fuerte, digamos, contra la subordinación social del cuerpo de las mujeres o contra la subordinación a intereses, ya digo, de la nación, del Reich o de la revolución. Pero, claro, yo creo que se ve con claridad el tipo de impugnación del papel tradicional de la mujer, pero esto no implica automáticamente la creación de una nueva identidad femenina. Está pendiente de crear, y esto es lo que se crea, ya digo, en un campo de experimentación muy amplio, está pendiente de crear una nueva identidad femenina. Es decir, la impugnación de la identidad tradicional no implica automáticamente la creación de una identidad alternativa. Esta hay que crearla, y se crea artísticamente, y se crea estéticamente, se crea culturalmente, por medio de, pues, desde luego, por medio de las representaciones artísticas, fílmicas, por la vida en los cafés, por la vida en los cabarets, por este Berlín artístico, decadente, degenerado. Este es, por decirlo así, el magma, el contexto en el que tiene que crearse la nueva, crearse en un sentido muy literal. O sea, quiero decir que podríamos discutir, pero en principio doy por ser la tesis de Oscar Wilde de que la vida imita el arte mucho más de lo que el arte imita la vida. O sea, quiero decir que hay que crear los tipos nuevos, hay que crear los modelos nuevos, como para que las mujeres puedan realizarse en unas coordenadas y según unos patrones distintos a los históricamente convencionales. La tesis es que esta nueva identidad transcurre en paralelo y es absolutamente indisociable de la atmósfera de agitación y de ambigüedad y de transgresión y de experimentación sexual que tiene lugar en los cafés, en los cabarets, ya digo, en esta lógica, podríamos decir, transgresora, pero trans todo, ¿no? O sea, decir, trans todo, que se refleja en los bailes, en los que, pues desde luego, estos bailes tradicionales, estos bailes rítmicos, armónicos, acompasados, pues son en gran medida sustituidos por el jazz y el charleston, que son pasos alocados, sin orden ni concierto, ya digo, carentes en cierto modo de recato. Y esta nueva identidad, digo, se crea también en
en unas coordenadas, ya digo, de transgresión sexual, que implica una enorme variedad de prácticas sexuales, un cierto compromiso, como decía Zweig, con la perversión, este Berlín Sodoma, este Berlín Babilonia, este Berlín que los nazis oponen a, este Berlín degenerado, que los nazis oponen a la sana provincia, esta sana provincia que después reivindica el propio Heidegger, cuando rechaza su cátedra en Berlín. Dice, yo no me voy a ese nido de travestis y maricones, o sea, que decir, yo me quedo en la sana provincia, que es donde radica el espíritu alemán, ¿no? Claro, ya digo, esto tampoco es exclusivo, de la Alemania del Tercer Reich, o sea, que no es exclusivo del nazismo. Este compromiso con la subordinación de la sexualidad en general a intereses más altos, a intereses ya sean del Reich o ya sean de la Revolución, lo encontramos también con enorme intensidad en la Unión Soviética, ¿no? O sea, quiero decir, quería leer a modo de ejemplo, es decir, el último punto de los 12 mandamientos, que establece Zalkin, que es pues, un psicólogo que es algo así como el marxista de referencia en la Revolución, ¿no? Que en 1925 el último de los mandamientos es: en interés de la conveniencia revolucionaria, una clase tiene el derecho a interferir en la vida sexual de sus miembros. La sexualidad debe estar subordinada a los intereses de clase. Nunca debe interferir con ellos y debe estar al servicio en todos los respectos, ¿no? Quiero decir, se ve, ¿no? Quiero decir, el eje de conflicto que tiene que ver es un eje de conflicto generalmente invisible o generalmente menos estudiado, que tiene que ver con la cuestión de la libertad sexual de los individuos frente a la subordinación de las energías sexuales y de las energías corporales al servicio de intereses más altos, como pueden ser los intereses de la nación, del Reich o los intereses de la Revolución, ¿no? Decía que claro, que este surgimiento de la mujer moderna, no solo la impugnación de los cánones clásicos tradicionales de feminidad, sino la construcción de la nueva identidad femenina, transcurre enteramente en paralelo con esta atmósfera de degeneración que decían los nazis, ¿no? del degenerado Berlín, donde tiene una importancia muy importante, pues, a efectos de esta transgresión, también la expresión estética de todas las personas, podríamos decir, trans, con el riesgo de incurrir en un anacronismo importante. Quiero decir, aquí, en toda esta cultura de los cabarets, esto, pues, no sé, es una imagen del Dorado, también, pues, mujeres que llamaríamos hoy trans, también en el Dorado. Todo esto se articula en gran medida en torno a también la figura de Hirschfeld, que probablemente le conozcáis, ¿no? Hirschfeld, que crea en el 19 el Instituto para el Estudio de la Sexualidad en Berlín, que obviamente en el 33 pues Hitler es lo primero que cierra y quema todos los libros, y obviamente esto es absolutamente inadmisible. Quiero decir, este es Hirschfeld estudiando la sexualidad, ya digo, con todo tipo de estadios sexuales intermedios. Hirschfeld es quien desarrolla la teoría de los estados sexuales intermedios, en el sentido de plantear una especie de continuo entre la feminidad y la masculinidad, localizando distintos tipos de estadios intermedios. Localiza, pues, el estadio intermedio de los órganos sexuales. Es decir, hay personas que están en sus órganos sexuales en un estadio intermedio, que es lo que llamaríamos hoy intersexuales, o los estadios intermedios de otros caracteres corporales, pues mujeres con más vello del habitual, o hombres con más pecho del habitual. Este sería el estadio intermedio de otros caracteres corporales. El estadio intermedio de los impulsos sexuales, es decir, no es un estadio intermedio ni de los órganos sexuales ni de los caracteres corporales, pero sí un estadio intermedio de los impulsos sexuales, que es lo que llamaríamos hoy homosexuales,
o el estado intermedio de otros caracteres psíquicos, que es lo que hoy englobaríamos como pues transexuales o transgénero, los llamaba los travestidos, ¿no? Ya digo, pero es toda esta concepción, todo el desarrollo teórico de esta concepción de los estadios intermedios, ya digo, que señala una especie de continuo y un continuo como a distintos niveles, ya digo, que puede ser al nivel de los órganos sexuales, de otros caracteres corporales, de los impulsos sexuales, de otros caracteres físicos, ya digo, en torno a esta concepción, o esta concepción, por decirlo así, es asimilada en lo que podríamos llamar la subcultura del cabaret. La subcultura del cabaret, tal como la representa, ya digo, de una forma absolutamente magistral la película del 72. Bueno, quiero decir, o cualquier producción que veáis, o sea, no sé si habéis visto Berlín Babylon, que es una serie que está teniendo un éxito notable. También recrea esa época y desde luego no se le escapa esta dimensión. Bueno, está lejísimos, obviamente, de estar al nivel de la película Cabaret, ¿no? Pero sí refleja, por decirlo así, esta subcultura de cabaret, que por cierto no deja de implicar un cierto espacio de resistencia activa contra la irrupción del nazismo. Ya digo que los cabarets representan una gran parte de lo que el nazismo quiere sencillamente expulsar, echar de Alemania, ¿no? Quiero decir, con algunas anécdotas muy bonitas, si iba bien de tiempo, y creo que voy razonablemente bien de tiempo, leer una anécdota que cuenta Sebastian Haffner. Sebastian Haffner, no sé si le conocéis, es un autor, yo diría que espiritualmente bastante parecido a Stefan Zweig. Es sencillamente un autor, un libre pensador, un anticomunista desde luego, pero sobre todo un antinazi furibundo, un antiautoritario furibundo. Y aquí en la historia de un alemán, que cuenta un poco, tiene varios libros respecto al tipo de cambio espiritual que ocurre durante esos años. Algunos, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, por ejemplo, lo escribe para el MI5, para intentarles explicar a efectos de que puedan organizar y dirigir razonablemente la propaganda de guerra. Intenta explicar cuál es el estado espiritual de Alemania, quién apoya a los nazis, quién cierra los ojos o mira para otro lado, quién está militantemente comprometido en contra, pero no va a mover un dedo, y hace una radiografía verdaderamente interesante de ese momento, ¿no? Pero lo que quería leer es de aquí, de la historia en alemán, una anécdota muy bonita, también como reivindicación del tipo de compromiso que podría parecer frívolo, pero en cualquier caso intenso, que representa esta subcultura de los cabarets, ¿no? Es un momento en el que, bueno, pues el Tribunal Cameral prusiano sencillamente ha cedido ante la presión de los nazis, ha claudicado completamente, se ha arrodillado y se ha humillado, dictando sentencias absolutamente insostenibles por la presión de unos matones, en definitiva, ¿no? Y entonces dice Sebastian Haffner, dice, aquel día nuestra indolencia fue compensada con creces, pues el azar nos condujo precisamente a la Catacumba, que era un cabaret, y ese fue el segundo acontecimiento destacable de la noche. Llegamos al único lugar público de Alemania en el que se oponía una especie de una resistencia valiente, ingeniosa y elegante. Por la mañana había presenciado cómo la institución del Tribunal Cameral prusiano, con muchos siglos de tradición a sus espaldas, sucumbía sin gloria a los nazis. Por la noche, fui testigo de cómo un puñado de humildes cabareteros berlineses, sin la más mínima tradición, salvaban su honor con gracia y con gloria. El tribunal cameral había caído, la catacumba seguía en pie. El hombre que condujo a su pequeña tropa de artistas a la victoria, pues la más mínima muestra de firmeza y coherencia ante la amenaza asesina de un poder superior es una especie de victoria, fue Werner Fink.
De modo que este humilde cabaretero y maestro de ceremonias merece sin lugar a dudas ocupar un sitio en la historia del Tercer Reich, uno de los pocos puestos de honor que pueden concederse. Fink no tenía aspecto de héroe y si al final estuvo a punto de convertirse en uno, fue a su pesar. No fue un actor revolucionario, ni un burlón mordaz, ni un David con una onda. En lo más profundo de su ser había inocencia y afecto. Su ingenio era benévolo, grácil y flotante. Sus recursos principales, el doble sentido y el juego de palabras, con el que poco a poco alcanzó la categoría de virtuoso. Había inventado una cosa denominada la gracia oculta, que lógicamente hacía tanto mejor cuanto que más ocultas permanecieran las gracias. Sin embargo, no escondía sus convicciones. Él continuó dando refugio a la inocencia y al afecto en un país donde precisamente esas cualidades estaban en peligro de extinción. En ella residía la gracia oculta, como forma de valentía inquebrantable y verdadera. Fink osaba hablar de la realidad nazi en plena Alemania. En sus actuaciones mencionaba los campos de concentración, los registros domiciliarios, la mentira y el miedo generalizados. El tono de su burla era indeciblemente callado, melancólico, afligido, al tiempo que ofrecía un consuelo extraordinario. No sé si leer un trocito más. Bueno, leo un trocito más y ahora... Dice, aquel 31 de marzo de 1933 bien pudo ser su gran noche. La sala estaba llena de gente con la mirada clavada en el día siguiente, como si se encontrasen ante un profundo abismo. Fink los hizo reír como jamás se había oído reír al público. Era una risa apasionada, una risa que renacía contumaz, dejando tras de sí un estado de aturdimiento y desesperación y que aumentaba a consecuencia del peligro. ¿No era casi milagroso que las SA no se hubiesen presentado aún para detener a todos los asistentes? De haber sido así, lo más probable es que aquella noche hubiésemos seguido riéndonos en el coche patrulla. Nos sentíamos por encima del miedo y del peligro de una forma inverosímil. Aquella mañana, en el tribunal cameral, me había notado débil y confuso en el momento del examen. Allí me sentía fuerte, valiente e inspirado. Si viniesen por aquí, serían ellos y no nosotros quienes harían el ridículo. La lengua estaría de sobra afilada. Cuando salimos en libertad del local, cerca de la medianoche, estábamos sumidos en un curioso estado de excitación enfermiza. Íbamos dando enormes tumbos y nos besábamos en plena calle. Nos embriagaba una droga más fuerte que el alcohol, el valor. Sentíamos un extraño aplomo. Éramos invulnerables. No es un texto precioso de Sebastian Haffner. Ya digo, el asunto es que toda esta subcultura que se genera en torno a los cabarets constituye, ya digo, propiamente una cultura, quiere decir, una cultura de gente que se sabe diferente, que se reconoce como tal, que genera una cultura propia en la que reconocerse y a partir de la cual o por medio de la cual construir la propia identidad y establecer todos los mecanismos de subjetivación, ¿no? En este sentido, este sería un poco otra cuestión, pero bueno, lo comentamos quizá un poco. Lo que son las identidades sexuales contemporáneas son en gran medida efectos, son en gran medida resultados, son en gran medida construidas en este periodo de entreguerras y muy especialmente en este Berlín de entreguerras, aunque no solo, quiero decir, también Berlín y, por cierto, también Madrid es un sitio importante. Es verdad que con la dictadura de Primo de Rivera pues se aplaca un poco la cosa y, desde luego, pues exactamente igual que aquí, pues con la dictadura de Franco queda enteramente radicada y aplastada, ¿no? Pero ya digo, la conformación de las identidades sexuales contemporáneas, las que reconocemos hoy como con naturalidad y como con cierta evidencia, ya digo, son en gran medida construcciones históricas de este periodo de entreguerras, ¿no? Ya digo, este espacio de ebullición y transgresión, este espacio de experimentación y de construcción de nuevas identidades, va completamente en paralelo de una impugnación de los estereotipos de masculinidad tradicionales. Es decir, a este respecto, claro, o sea, pues el autor de referencia, desde luego, sería George Grosz. ¿Qué le pasa a esto? No, quiero decir, George Grosz, desde luego, no deja de representar, pues, ya digo, todo
todo lo rancio y repugnante en términos económicos, institucionales, sociales, políticos, muy vinculado a rasgos característicos de esta masculinidad arcaica, ¿no? O sea, que decir, estos retratos de Groth, por ejemplo, los pilares de la sociedad o el eclipse de sol, pues obviamente siempre nos encontramos pues eso, a los oficiales gordos con su monóculo, los bigotazos prusianos, pues eso, los financieros calvos, los fumando puros y, en fin, pues eso, los curas con mirada lasciva, o sea, en fin, o sea, hay que decir que a nadie se le escapa que en todo este proceso de vanguardia se produce también una impugnación de las estéticas tradicionales de la masculinidad, que son enormemente influyentes, quiero decir, porque claro, no se trata de las pinturas de Gross, es que Hannah Arendt lo que dice es, mira, es que las pinturas de Gross para nosotros, más que satíricas, parecían simplemente realistas, ¿no? O sea, quiero decir, parecen reportajes realistas, decía Hannah Arendt. Es decir, es que les conocíamos esos personajes, nos rodeaban, les veíamos por todas partes. En este sentido, claro, Hindenburg, el presidente de la República, pues es que solo por su aspecto, o sea, no sé si tenéis en la cabeza el aspecto de Hindenburg, pero claro, o sea, que no hay más que verle con esos bigotazos prusianos y no sé qué tal, para que ya automáticamente represente o quede colocado en la cabeza como una cosa que huele completamente a antiguo régimen. Se entiende el asunto, ¿no? O sea, sin mayor dificultad. Claro, en este sentido, en un sentido en el que la masculinidad está siendo impugnada, en el que la feminidad está construyendo nuevas identidades, esto es un elemento fundamental, es decir, de los hombres que, como leíamos en los textos al principio, se sienten inseguros, que no han perdido las seguridades en su entorno y además se sienten impugnados en su masculinidad. Esto no es un elemento periférico de la reacción fascista. Es decir, esta impugnación de la masculinidad y este surgimiento de nuevas identidades femeninas, esto es un elemento central de la reacción. Es un elemento central de la reacción fascista. O sea, cometeríamos un error, tanto como cometeríamos un error si pensamos que el discurso antifeminista de Vox, por ejemplo, es un elemento inesencial o un elemento periférico de su discurso. No lo es. Es un elemento absolutamente central y que entronca en un sentimiento de masculinidades heridas o de feminidades también impugnadas, porque no deja de ocurrir que la mujer moderna también impugna, en cierto modo, pues a las mujeres que han ejecutado su vida completa como mera ejecución de una receta ancestral respecto a la que no se han preguntado nada, que nadie les ha consultado, que es decir, implica, digamos, una impugnación vital y una impugnación identitaria de sectores muy amplios de la población, muy especialmente si queremos decirlo con Goebbels, de la sana provincia, ¿no? Ya digo, este es un elemento central de la reacción fascista. Esto, por ejemplo, Virginia Woolf lo ve con absoluta nitidez cuando denomina al fascismo algo así como una reacción de masculinidad inmitigada, que me parece una fórmula verdaderamente extraordinaria, ¿no? Lo comenta en una habitación propia, al hilo de comentar pues la reunión de académicos que tratan de estimular una novela italiana que logre que el fascismo produzca pronto un poeta digno de ella, ¿no? Quiero decir, y el poeta digno de ella lo que tiene que dar forma y a lo que tiene que dar expresión es a esta masculinidad inmitigada. Pero esto es algo, ya digo, y su carácter central es algo que resulta explícito desde el propio manifiesto futurista de Marinetti. No sé si, estoy seguro de que todos y todas lo habéis leído, pero no sé si recordáis hasta qué punto es central en el manifiesto futurista el desprecio a las mujeres. El punto 9
El punto 9, claro, o sea, quiero decir, conocéis el manifiesto futurista, ¿no? Quiero decir, toda esta defensa del peligro, la fuerza, la temeridad, el coraje, la audacia, este movimiento agresivo, las bofetadas, lo estoy leyendo literalmente, o sea, expresiones literales, las bofetadas, el puñetazo, la velocidad, el hombre que es dueño del volante, que no haya belleza más que en la lucha, pues toda esta enumeración del manifiesto futurista culmina en el punto 9, diciendo que el militarismo, el patriotismo, el gesto destructor de los anarquistas, las bellas ideas que matan y el desprecio a la mujer. El desprecio a la mujer es una de las cosas que el futurismo tiene que glorificar, dice, el desprecio a la mujer. Y en este sentido, en el punto 10, no deja de señalar que combatir el feminismo, al mismo tiempo que los museos, las bibliotecas, el moralismo y todas las cobardías oportunistas, uno de los objetivos centrales es demoler el feminismo, ¿no? Ojo, aquí quería, para trazar un mapa más o menos completo de la cuestión, aquí quería señalar que esta cuestión de la masculinidad inmitigada, esta necesidad de, ya digo, esta reacción de masculinidad inmitigada, no es una cosa que reaccione tanto contra la o lo que hoy llamaríamos homosexualidad en los hombres. Es una reacción muchísimo más contra la mujer moderna y muchísimo más, eso sí, contra la feminidad en los hombres. Los hombres amanerados, los hombres afeminados, esto sí se convierte en algo así como en un enemigo obsesivamente a batir. Pero no tanto la homosexualidad, en el sentido que voy a tratar de explicar. Ya digo, obviamente los conceptos no siempre se han construido del mismo modo y no siempre han incluido los mismos elementos. Ya digo, el objetivo principal era, desde luego, sí, contra cualquier uso expresión o subjetivación, cualquier concepción del cuerpo y del erotismo que no estuviese al servicio de la fuerza social para la nación, para la revolución, o para el Reich, ¿no? Pero claro, en este sentido sí que hay toda una corriente muy relevante y que de hecho yo diría, que es lo que voy a intentar comentar, que es una parte fundamental, absolutamente fundamental de la estética del Tercer Reich, que es esta cuestión del homoerotismo como pegamento de la sociedad, como fuerza de articulación social de una sociedad sana, que en gran medida excluye a las mujeres, o excluye necesariamente a las mujeres. Para comentar esta cuestión, es muy interesante ver la evolución de un movimiento, del movimiento Van der Vogel, una especie de Boy Scout, no sé si lo conoceréis probablemente, ¿no? Pues los pájaros migratorios, aves errantes o lo que sea. Hay un artículo de Elisabeth Heinemann que se llama Gender Identity in the Van der Vogel Movement, que es verdaderamente interesante a este sentido, ¿no? Porque, claro, lo que plantea es que en este movimiento juvenil, pues en lo que es el comienzo mismo de siglo, no está en absoluto problematizado el que sea un movimiento exclusivamente masculino. Es decir, pues es un movimiento exclusivamente masculino, pues porque lo masculino y lo humano están como enteramente identificados. Es que ni siquiera se percibe la distancia entre lo masculino y lo humano. Es de una forma enteramente implícita, sin ninguna necesidad de justificación ni de explicación. Es un movimiento pues exclusivamente de hombres, pero que ni siquiera se percibe como tal. Es un movimiento, pues humano. Las mujeres están donde tienen que estar y los ciudadanos, pues en el movimiento Van der Vogel, obviamente, ¿no? Claro, el hecho de que comiencen a incorporarse mujeres al movimiento Van der Vogel
no supone un cambio. Conocéis el movimiento Van der Vogel, ¿no? O sea, ya digo, pues esta especie de chavalada que va al campo y tal, y que no fuma y no bebe, y pues en fin, una especie de Boy Scout. Claro, el hecho de que comiencen a incorporarse mujeres no es algo que altere muy sustancialmente la identidad o las identidades femeninas, porque en definitiva o bien se incorporan, pues bueno, imitando un poco lo que realizan los hombres, o bien de una forma bastante más generalizada, pues desempeñando acciones complementarias con grupos de mujeres propios que hacen cosas de mujeres, ya digo, pero el hecho mismo de que se incorporen mujeres hace que la cuestión de que el movimiento sea exclusivamente masculino es algo que ya se tiene que tematizar. Es decir, ya pasa a ser visible que el movimiento es exclusivamente masculino y por lo tanto hay que justificar, hay que explicar la conveniencia de que el movimiento sea exclusivamente masculino. Esto se entiende, ¿no? Es decir, claro, ya no resulta así más obvio en la medida en que masculinidad y humanidad están completamente identificados. Y cuando se tiene que racionalizar, cuando se tiene que explicar, cuando se tiene que justificar, es cuando emergen de una forma mucho más explícita, desde luego, estos ideales románticos de masculinidad y de camaradería, ¿no? La importancia para la nación que tiene algo así como la fraternidad, el erotismo, la unión, la intensidad en las relaciones de amistad y de camaradería propiamente, quiero decir esto como el motor de una nación, sana, en la que es muy importante que los jóvenes, claro, no dispersen energías con las mujeres, quiero decir, esta camaradería masculina, ya digo, muy marcadamente erótica y afectiva, que tiene que ser la que articule y la que dote de cohesión al conjunto de la sociedad. La centralidad de esta exaltación de la camaradería masculina tampoco es un elemento periférico en la construcción del tercer. Otra anécdota que cuenta Sebastian Haffner, que es una anécdota muy bonita, claro, él es un abogado de prestigio, pero obviamente antinazi, y entonces pues inmediatamente le mandan a una especie de campo de campamento de reeducación, bueno, pues para ver si le incorporan un poco al movimiento. Entonces, claro, cuando está yendo dice, ya verás, voy a llegar allí y va a ser una charla tras otra sobre las virtudes del movimiento y no sé qué, tal cual, la unidad del... O sea, ya verás qué chapón. Y de repente se encuentra con que no, con que lo que le tienen es en un campamento, solo con hombres, haciendo deportes, disfrutando del campo, exaltando, cantando. Es decir, es todo un campamento que no tiene más objeto, no les dan ni una charla de nada, ni de propaganda, ni de nada. Lo único que construyen es un campamento, ya digo, de pura exaltación de la masculinidad y la camaradería. Claro, en principio se queda muy perplejo y después dice, no, claro, es que esto es en gran medida el espíritu del Tercer Reich, ¿no? Pero ya digo, en este intento de justificar en torno a este ideal romántico de masculinidad, claro, hay un autor muy importante en el momento que se llama Hans Breuer, que es el primer historiador del Van der Vogel, que en unos términos enteramente explícitos, en 1912, conecta este ideal romántico de una forma explícita, ya digo, con el homoerotismo, con la homosexualidad, con la naturaleza, con la camaradería, como vínculo básico de una nación fuerte, ¿no?
Digo, basándose pues en este ideal helénico, en este vínculo entre adolescentes y adultos, en esta exaltación de la belleza masculina, esta defensa de la intensidad de la amistad entre los miembros, esta concepción del eros como pegamento de un cuerpo social sano. Claro, él está haciendo una gran defensa de este planteamiento, pero paradójicamente termina volviéndose en contra por razones obvias, ¿no? Quiero decir, porque claro, una vez es necesario explicar la importancia del carácter exclusivamente masculino y una vez los argumentos que pones encima de la mesa son de pues este ideal romántico, homoerótico y homosexual, pues claro, hay una cierta reacción que no había habido. Se entiende, ¿no? Quiero decir, una cierta reacción que no había habido mientras la cosa permanecía enteramente implícita, sin necesidad de justificación ninguno. De hecho, la prensa empieza a llamar al Van der Vogel pues el club de la pedrastia. Y ya digo, pues entra en una especie de crisis obvia de legitimidad. Pero esta concepción, ya digo, de este ideal romántico de la masculinidad y de la camaradería, es una cosa que no deja de encontrar círculos, por ejemplo, el círculo de Stefan George, que pues es un círculo de construcción de élites, pero de élites basadas pues precisamente en la belleza de la juventud y no sé qué, exclusivamente masculino. Que decir, a Stefan George le ofrecen incluso llevar el Ministerio de Cultura. Es verdad que Stefan George rechaza y dice que no involucra su prestigio en el Tercer Reich y termina muriendo en el exilio, ¿no? Pero ya digo, o sea, la cuestión es que es esta necesidad, y esto es lo que... O sea, no sé si se ve con claridad lo que estoy intentando contar. Quiero decir, que esta necesidad de explicitación, o es este paso a la explicitación, lo que por decirlo, digo, esta es la tesis, en gran medida es una de las tesis fundamentales de Foucault en la historia de la sexualidad. O sea, quiero decir, el tipo homosexual, el concepto de homosexual, la identidad homosexual, es el resultado de que se haya puesto el foco del concepto en determinadas prácticas, en determinadas... es decir, en ausencia del foco del concepto, no existen homosexuales como los entendemos a día de hoy. No sé si esto suena un poco a chino o no suena un poco a chino. O sea, quiero decir que o sea, lo que demuestra, por ejemplo, George Chauncey en Gay New York es que el varón normal, digamos, el varón normal, el que coincide plenamente con la norma, en realidad no es heterosexual hasta final del siglo XIX. Y no es heterosexual hasta final del siglo XIX, pues porque sencillamente, bueno, pues eso de tener prácticas sexuales, es decir, prácticas que denominamos sexuales con los amigos o el carácter general con el que se había dado, nos podemos imaginar, si es que tampoco es una cosa tan difícil de imaginar, en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, pues igual que en las cárceles, los contactos sexuales entre hombres son extraordinariamente frecuentes. Sin que eso, pero mientras eso no implica que se ponga el foco del concepto, como señala Foucault, se activen todos los mecanismos de confesión, entra la necesidad de preguntar qué verdad profunda respecto a mí mismo revela esta mirada que acabo de echar, esta caricia que acabo de dar, ¿no? ¿Qué verdad revela de mí mismo? ¿Qué esencia pone de manifiesto? Es decir, esto es lo que hace el trabajo del concepto. Es el trabajo del concepto el que exige colmar de significación a un movimiento, a una caricia, a una mirada, pero en ausencia de ese interrogatorio, en ausencia de ese dispositivo confesional, pues, quiero decir, esto suena muy raro. O sea, quiero decir, porque en gran medida sigue funcionando así, pues yo qué sé, en el Caribe o en el mundo árabe o tal. O sea, quiero decir que en realidad los contactos sexuales entre adolescentes es algo que no impugna en absoluto la heterosexualidad de quienes los practican. No lo impugna porque no está
no está sometido al foco del concepto. O sea, que decir, uno es heterosexual, pues, normal, y con sus colegas, pues rolla, pues claro, pues normal. Es decir, que lo que construye el tipo homosexual y lo que construye, por lo tanto, la identidad homosexual, tiene que ver con el sometimiento, con el escrutinio, por decirlo así, con el escrutinio lógico por la pregunta. Esta es una de las tesis fundamentales de Foucault en la historia de la sexualidad, ¿no? Pero claro, o sea, que decir, las SA eran generalizadamente homosexuales. ¿Qué significa eso? O sea, pues claro, es rom, sí, pero que tenían prácticas sexuales entre ellos, pues como tanta gente en el frente. Que este argumento, esta denuncia de la homosexualidad, cuando se hace como denuncia explícita respecto a las SA, que es una denuncia, por otro lado, que comparten tanto los nazis como los comunistas, claro, porque los comunistas acusan a las SA de ser aquello, pues obviamente un nido de maricones, ¿no? O sea, quiero decir, porque tal. Y los nazis, cuando quieren desprenderse de las SA, claro, porque cuando toman el poder las SA, o sea, las SA son unas fuerzas de choque, o sea, que decir, son unas fuerzas para crear altercados, para generar desorden. En cuanto los nazis alcanzan el poder, las SA tienen que prescindir de ellas, no quieren esas fuerzas de choque que causan desorden, ahora son los representantes del orden. Y una parte importante del argumento también es la presunta generalización de la homosexualidad en el interior de las SA. Pero esto en la medida en que ha pasado a quedar sometido al foco del concepto. No sé si me explico. Se entiende el asunto, ¿no? Pero claro, aunque con posterioridad, ya digo, esta defensa tan explícita que había hecho gente como Hans Blüher o como Stefan George vuelve a quedar, por decirlo así, en espacios de opacidad o en un carácter de nuevo implícito, no deja, digo, estos valores del Van der Vogel no dejan de resultar absolutamente centrales en la construcción de esta identidad masculina que reacciona a esa impugnación de la masculinidad que habíamos visto más adelante, o sea, que habíamos visto antes, ¿no? Quiero decir, esta exaltación del cuerpo joven, de la camaradería masculina, del cuerpo sano, que se expresa con el nudismo, el vegetarianismo. Esto es una cosa transversal a todos los partidos, por cierto. O sea, quiero decir que, ya digo, esta exaltación del cuerpo sano y la camaradería masculina la comparten pues los movimientos nazis, los movimientos comunistas, grupos socialdemócratas. En este sentido, claro, una obra que resulta, en fin, de una influencia enorme, es la de Hans Suren, El hombre y el sol, de 1924. Ya digo que tiene 71 ediciones, vende 250.000 ejemplares, ¿no? Y ya digo, es la construcción de un ideal, de nuevo implícito que este es Hans Suren, claro, con sus muchachos. Claro, o sea, a nadie se le escapa el carácter homoerótico que Hans Blüher había defendido explícitamente, deja de defenderse explícitamente, pero se mantiene algo así como la centralidad de esta construcción de las identidades masculinas como cuerpos jóvenes, sanos, masculinos, fuertes. Ya digo, toda esta concepción que se opone
a los cuerpos depravados de Berlín, a los cuerpos feos, a los cuerpos monstruosos. Ya digo, este rechazo a los cuerpos monstruosos, a los cuerpos monstruosos en el sentido de inclasificables, cuerpos que ni son hombres ni son mujeres, son nada, estos cuerpos de cabaret, es decir, el maestro de ceremonias de la película Cabaret, ¿no? O sea, es que estéticamente la película Cabaret es impresionante, por cierto. O sea, claro, porque recordáis el momento en el que, o sea, la gran defensa que hace el maestro de ceremonias es decir, aquí todo es bello. Aquí todo es bello, incluso la orquesta es bella, Claro, desde ciertos parámetros, la orquesta es monstruosa. O sea, quiero decir, desde ciertos cánones estéticos, la orquesta es monstruosa. Son mujeres transexuales, no son esbeltas, en cierto sentido, aquello es inclasificable, no es fácil saber si son hombres, si son mujeres. Es decir, en cierto sentido es monstruoso, pero la gran defensa, es decir, el propio maestro de ceremonias, en ciertos estándares estéticos es monstruoso. Pero el compromiso del Cabaret es aquí todo es bello. Hasta la orquesta es bella. Claro, es una concepción de belleza radicalmente distinta a la belleza que exalta el Tercer Reich. No sé, no, o sea, de hecho en la película de Cabaret, no sé si recordáis la escena de este niño angelical absolutamente precioso, idílico, que es el que en La sana provincia, claro, en La sana provincia el que empieza a cantar Tomorrow Belong to Me, y bueno, esto conmueve, vamos, o sea, moviliza el corazón de toda la provincia. Claro, esa belleza angelical absolutamente perfecta y maravillosa, no es el tipo de belleza que se está reivindicando en el Cabaret, donde lo que se reivindica es que todo es bello, hasta la orquesta es bella, ¿no? Claro, ya digo, del libro del hombre y el sol, ya digo, toda esta concepción estética de la masculinidad, ya digo, absolutamente evidente, pero no explícita, es la que pasa a ser intensamente fomentada por el nazismo y por toda su producción estética, que en gran medida se basa en esta idea de los cuerpos vigorosos, de la camaradería masculina, ¿no? Pues ya digo, o sea, es decir, que a poco que nos venga a la cabeza la estética del Tercer Reich, pues reconocemos este tipo de cuestión que estoy aquí señalando, ¿no? Ya digo, o en los grandes escultores, tanto Arno Becker como Joseph Torak, que son los grandes escultores del Tercer Reich. Claro, o sea, quiero decir, el carácter homoerótico del asunto tampoco está como muy disimulado, ¿no? O yo qué sé, o sea, quiero decir, Rimfest, el triunfo de la voluntad o Olimpia, o sea, es decir, tiene un marcadísimo carácter homoerótico, ya digo, no enteramente explícito, pero sí bastante evidente, ¿no? Cosa que tampoco es tan inusual, o sea, quiero decir que los desfiles del Tercer Reich, pues, o sea, no sé si habéis visto lo que fue la ceremonia de graduación de la policía egipcia el año pasado, que se hizo viral en Twitter, si podéis buscarla, o sea, quiero decir, aquello parece el desfile del orgullo gay, pero absolutamente, no dejéis de, o sea, si os interesa buscarla, porque es que es desternillante, o sea, quiero decir, hay sus cuerpos musculados en sus carrozas y no sé qué, tal cual, que dices, bueno, es una parodia del orgullo, no, es la ceremonia de graduación de la policía egipcia, pero dices, pero por el amor de Dios, ¿esto qué es, no? O sea, no voy a buscarla. Claro, y esto, ya digo, toda esta estética del nazismo que se construye sobre un ideal de belleza opuesto al de lo monstruoso, lo degenerado, del Berlín Sodoma, del Berlín Babilonia, pues obviamente tiene su correspondencia obvia
en la construcción estética de la feminidad, que retoma, pues obviamente, los cánones más clásicos de exaltación de la maternidad, de exaltación, ¿no? de exaltación pues, de la feminidad más convencional, de todo eso contra lo que se había, todo eso contra lo que se había revelado la mujer moderna. De madres felices, jardines en otoño, en fin. Bueno, esta es la presentación que quería hacer. Me gustaría también comentar, pero yo creo que casi mejor lo voy a dejar aquí. Discutimos y comentamos lo que os parezca. Porque, claro, quería en cierto modo comentar también la cuestión de por qué nos resulta tan fascinante el fascismo, ¿no? O sea, por citar el texto de Susan Sontag, el de fascinante fascismo, ¿no? O sea, ¿qué hay en la estética fascista que no deja de resultarnos excitante, hasta el punto de ya digo, de que una parte importante de los iconos sexuales y de las representaciones eróticas, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con las estéticas del BDSM, están explícitamente tomadas de los uniformes de las SS, qué tipo de fascinación y excitación, qué teclas, por decirlo así, qué teclas del Eros o de los placeres de Afrodita, qué teclas toca esta estética como para que tenga algo de irresistible y de fascinante, ¿no? A este respecto, si os interesa esta cuestión, aparte, por supuesto, del texto clásico de Susan Sontag, el de Fascinante Fascismo, os recomendaría la parte que dedica en el libro del arte queer del fracaso, la parte que dedica precisamente a esto, a la cuestión de la estética del nazismo, en concreto a las fotografías de Collier Shore, que viste a la gente en Alemania hoy, vamos, con uniformes nazis y ya digo, jóvenes guapísimos con uniformes nazis, y ve, o sea, lo que señala es, claro, que al ponérselo la gente tiene miedo, pero que en algún sentido se siente excitada por eso, ¿no? Bueno, pero lo voy a dejar aquí porque me ha comentado Jordi que era conveniente pues que dejásemos un tiempo para intervenciones, discusiones o lo que os pareciese oportuno. Voy a parar la grabación, eso sí, porque parece que, claro, o sea,